pueblo que está presente y a los que nos van a ver en vivo, los que nos están viendo en vivo y los que verán esta prédica en YouTube o donde sea, que tú también le bendigas, Padre, que esta palabra le bendiga la vida de todos los que vamos a escuchar tu voz en esta noche. Gracias te doy, gloria te doy, porque solo tú la mereces. Amén y amén. Quiero tomarme un segundito antes de empezar para decirles nuevamente a todos bienvenidos, especialmente a la visita y a alguien muy especial que me dio mucho gusto ver el domingo recién pasado, que de repente pasamos desapercibido ver ciertas caras, pero a mí me alegró mucho ver a alguien y esto sucedió en la clase de preadolescentes, porque hace mucho tiempo no la miraba aquí, ni a ella ni a su mamá. Me refiero a Catherine. Catherine, me da gusto verte aquí otra vez y me dio mucho gusto tenerte en mi salón el domingo pasado. Y vamos a orar por la familia de Catherine, que la podemos ver a toda la familia aquí otra vez, en la familia donde ellos pertenecen, en la familia cristiana. Esta noche el Señor puso en mi corazón una palabra que me ha bendecido, pero me la reveló en una forma diferente y creo que es de Dios, y creo que es necesario y menester que todos escuchemos esta palabra. Dios es perfecto en los tiempos como Él opera, y creo que, y estoy convencido que este es el tiempo que el Señor quiere que tú escuches y que te quedes con esta palabra en tu corazón. Hoy vamos a hablar de un tema, es solo una sola palabra, no es, pero es poderosa cuando la aplicamos a nuestra vida, entendiendo que tiene repercusiones eternas. Eso es una frase de mi pastor, pero es verdad. Si me pueden ayudar con el tema de esta noche, vamos a hablar de una sola palabra: permanecer. Repita conmigo: permanecer. El Señor hoy nos dice: permanece. ¿Permanecer cómo? ¿Permanecer dónde? ¿Permanecer cuándo? ¿Cómo vamos a permanecer? Agarrados, tomados de la mano de Dios. ¿Permanecer dónde? Donde no solamente es un lugar, también es una posición. Dios nos está llamando esta noche a permanecer en la posición que Él ya nos dio, en el ministerio que Él ya nos delegó, en el área que estamos sirviendo, donde Él ya nos puso. Permanecer ahí. ¿Permanecer cuándo? En todo tiempo. Permanecer cuando todo va bien, pero más aún importante, permanecer cuando viene la prueba y cuando viene la tentación. Permanecer. A veces nos es más fácil llegar a un lugar o a una posición o a un estado, es más fácil llegar que permanecer ahí donde hemos llegado. Dicho en otras palabras, a veces es más difícil permanecer en un lugar que haber llegado a ese lugar, tanto físicamente como espiritualmente. Es por eso que tantas personas llegan cada semana a una iglesia, no solo a la nuestra, a la iglesia en general. En cualquier parte del mundo llegan buscando de Dios, muchas personas, pero solo unos pocos permanecen. ¿Por qué? Porque el reto no es solo llegar, el reto más grande es permanecer a donde Dios te ha llegado. Y es la voluntad de Dios que esta iglesia, que las familias de esta iglesia permanezcan en el lugar a donde Dios ya nos ha llevado. Yo no sé si tú, yo no sé si has entendido el lugar a donde Dios ya te llevó. Y si ya lo entendiste, debemos de permanecer
en ese lugar. Porque a veces cuando alcanzamos una meta, llegamos a un logro, lo menospreciamos y lo descuidamos. Y cuando nos damos cuenta, ya hemos retrocedido al lugar de donde empezamos. Si quisiera darle un ejemplo físico, tal vez podría mencionar a aquella persona que se propuso a principios de año hacer una dieta o ir al gimnasio y perder yo no sé cuánto peso, 10, 15 libras, y a mediados de año se da cuenta que lo logró. ¡Wow! Lo logré, lo pude hacer. 3 meses después se da cuenta que se olvidó que lo logró y otra vez está donde empezó. ¿Por qué? Porque es difícil permanecer. A veces el permanecer es más difícil que el llegar a ese lugar. Vamos a ver en Juan 15:4, nuestro versículo de introducción. San Juan 15:4. Jesús mismo nos dice esto. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Esto quiere decir, si no permanecemos en Dios, no vamos a poder llevar ningún fruto. Con todo respeto, para la visita lo voy a parafrasear. Si me pueden dejar ahí el versículo. Dice Jesús: permanezcan en mí y yo voy a permanecer en ustedes. Como las ramas de un árbol no pueden llevar fruto por sí mismas si no están conectadas, ¿cómo le llaman? Al tronco del árbol. Asimismo, ustedes tampoco podrán llevar bendición si no están conectadas en mí, dice Jesús. Por eso la importancia de permanecer. Esto habla de no desconectarnos nunca de su presencia, de su amor, de la fe que nos hablaban el martes, de guardar la fe como algo preciado, como entre las cosas más preciadas que tengamos, para hacer uso de ella cuando la necesitemos, y no desconectarnos de todo lo que es Dios, de su esencia. ¿Y qué es permanecer? El martes pasado, Pastora Mari nos comentaba de algo de su clase de español, de que no le gustaban mucho los sinónimos y los antónimos, y yo recordaba también eso, y pensé, a mí no era que no me gustaba, yo me confundía con cuál era cuál, pero también hay algunos otros significados de permanecer, que significa también continuar, proseguir. Y las dos que me bendicen y significan mucho es perdurar, persistir. ¿Alguien ha sido persistente en algo? Persistente y persiste y persiste. Y eso es en el espíritu lo que Dios quiere, que la iglesia tome esa posición, una posición persistente en la posición, valga la redundancia, donde Él ya nos puso. Que estemos ahí, que no nos soltemos. En la Biblia hay una historia, aunque más que una historia es un testimonio, que a mí particularmente desde que la escuché en la escuela dominical hace muchos años me bendijo, pero que el Señor me ha mostrado de una forma nueva y diferente cada vez que la leo, y es la historia de Daniel. Cómo Daniel fue escogido y pasó por un proceso donde él tuvo que permanecer hasta llegar a una posición muy alta. Y vamos a leer en Daniel capítulo 6, y marque ahí su Biblia porque nos vamos a quedar ahí todo el rato.
en el capítulo 6. Vamos a leer todo el capítulo 6. Yo no sé si ustedes ya leyeron todo el libro de Daniel, se saben toda o están familiarizados con la historia de Daniel, y si no lo han hecho, los invito a que lo hagan. Es una historia que bendice. Y hoy vamos a leer el capítulo 6 y dice: pareció bien a Darío, esto es el rey Darío, constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Versículo 5. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no le hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. 6. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocada conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Vamos a detener ahí la lectura por un momento, pero quédese en ese capítulo de Daniel. Daniel ya había sido puesto en una posición alta en el reino, pero eso le provocó que tuviera enemigos, y entonces empezaron a maquinar cosas, a querer implementar leyes que lo perjudiquen a él. La iglesia tiene que despertar, y no me refiero solamente a Nueva Creación, la iglesia cristiana en general, porque estamos viviendo tiempos como en los tiempos de Daniel, donde sátrapas y gobernadores, hoy le llaman legisladores y gobernantes, presidentes, están creando leyes anticristianas, leyes que oprimen a las minorías, leyes que oprimen a la gente y le prohíben ejercer la fe a la iglesia, a nosotros. Están firmando desde hace muchos años en Estados Unidos la ley donde el aborto es legal. En la administración pasada, en Obama, la ley que permite el matrimonio homosexual. Ahora mismo hay cientos, o yo no sé, miles de niños como mascotas enjauladas en la frontera. El acuerdo de DACA no se sabe qué va a pasar por ya más de un año y medio, yo no lo sé. No sé exactamente cuánto tiempo, pero la iglesia de algún modo está siendo atacada, como en los tiempos de Daniel, con estas leyes que proliferan el pecado abiertamente, toleran cosas que Dios no tolera en su palabra, que Dios enseña que no deben ser permitidas. Pero ahora el pecado está teniendo un amparo legal físicamente. Daniel pasó lo mismo, y es necesario que la iglesia
permanezca. Ese es el título de hoy: permanecer en la verdad, permanecer firme en nuestra fe, como nos predicaba Pastora Mari el martes. Permanecer, no desviarnos. Y ha sucedido, y no voy a mencionar nombres, a lo mejor usted sabe de algunos, pero ha sucedido que gente que predicaba la verdad, que en algún tiempo predicaba el evangelio, que algún tiempo se hizo conocido porque eran personas, hombres o mujeres de Dios que expandían el reino de Dios, pero vinieron los sátrapas e impusieron estas normas y leyes, y estas personas cedieron. Del verbo ceder, estas personas han cedido, no han soportado la presión social, no han soportado el no ser populares, y han preferido ser populares con un grupo de personas o de un grupo de la sociedad, y han comprometido los valores cristianos porque no han permanecido en la verdad. Pero Dios nos está llamando a permanecer. Nosotros no tenemos que desviarnos, no tenemos que comprometer nuestra fe, no tenemos que comprometer la verdad. En otras palabras, no podemos comprometer a Jesús, porque Él es la verdad. ¿Qué es lo que ocurre con los sátrapas de este tiempo? Si una persona cristiana de fe trabaja en una oficina pública, o es maestro de una escuela o maestra, mejor que no se le ocurra a expresar su fe abiertamente, porque lo corren del trabajo. Es una ley y tiene que respetarla. Sátrapas imponiendo leyes que nos impiden expresar nuestra fe, que nos impiden hacer lo que más sabemos hacer, lo que mejor sabemos hacer, que es alabar a Dios, que es honrar el nombre de Jesús. Si una persona lo hace en un lugar público, si es empleado de un lugar público, no solo lo corren del trabajo, hasta lo pueden demandar por discriminación o por desacato de una ley que fue firmada. En lo físico, Daniel sufrió eso. Pero no solo eso, en lo espiritual también. En el versículo 3 de este capítulo, si podemos regresar poquito, dice: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores. Prepárate para esto. Yo no sé si la iglesia ha entendido, pero la iglesia es superior. Diga: yo soy superior. Otra vez: yo soy superior a los gobernadores. ¿Cuáles gobernadores? Dice Efesios que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra los gobernadores que operan en las regiones celestes. Nosotros somos superiores a los gobernadores, y como tal tenemos que mantenernos en esa posición que Dios ya nos dio. Dice que Daniel les daba órdenes a todos. Todos se tenían que reportar con Daniel y tenían que hacer lo que Daniel decía, porque estaba por encima de ellos. Nosotros como iglesia tenemos que mantener esa posición de superioridad sobre las huestes espirituales, sobre las potestades en las tinieblas, sobre los gobernadores. Y cuando la iglesia declara una palabra como fuera, tienen que salir, porque nosotros como hijos de Dios somos superiores. Pero ¿cuándo es que eso ocurre? Cuando nosotros permanecemos en la posición que Dios nos ha dado. Y a esta iglesia Dios la ha posicionado sobre las potestades. Cada martes estamos aquí literalmente cortando cabezas de espíritus. Por lo tanto, estamos por encima de esos espíritus. Pero tenemos que permanecer en esa posición.
Es fácil muchas veces permanecer cuando todo está bien, cuando las finanzas en la casa están bien, estables, la salud, la provisión y todo marcha bien. Qué fácil, ¿verdad? A veces permanecer. Pero ¿qué pasa cuando viene la prueba? ¿Qué pasa cuando viene la opresión y la presión espiritual y física? ¿Qué pasa cuando viene la tentación? Es ahí cuando la iglesia más debe permanecer agarrada de Jesús, agarrada de la vid, conectada a la vid, porque es donde más lo vamos a necesitar. Permanecer, no te sueltes. Es bonito alabar y cantar y todo está bien, y cuando nuestro interior en la casa todo está bien, pero cuando llega la prueba, llega la tentación, tenemos que mantenernos haciendo lo mismo, permaneciendo también en el llamado que Dios te hizo como predicador, como evangelista, como salmista, como músico, como maestro, como lo que sea. Es un llamado que Dios te dio y tenemos que permanecer, porque hay una bendición, y de eso vamos a hablar más adelante. A los que permanecen les está reservada una bendición, pero no siempre es fácil, porque va a venir la tentación y va a venir la prueba. Y en la Biblia encontramos ejemplos de gente que enfrentó eso, y de gente que venció y de gente que fracasó. A Judas le fue dado una posición de discípulo, de sentarse a la mesa con el maestro, y se reunía con los 12, era de su círculo más cercano. Pero llegó la prueba y no la resistió. Lo venció la tentación del dinero y cambió lo que le había sido dado por 30 monedas de plata. Y ya todos conocemos el final de Judas. Cayó. La paga del pecado es la muerte. No resistió, no permaneció. Pero también tenemos ejemplos que nos inspiran, testimonios que nos inspiran. Job. Ustedes también han leído la historia de Job. Él estaba bien, era justo, tenía posición, y luego Dios permitió que viniera la prueba, pero él la resistió. Y a diferencia de Judas, a Job le fue restituido el doble de lo que había perdido. ¿Por qué? Porque hay una bendición que viene para los que permanecen. No perdamos la bendición, tenemos que permanecer. Lo bueno o la bendición es que no estamos solos. El Espíritu Santo, Dios ha prometido estar con nosotros aún en la prueba y aún en la tentación. ¿Qué pasó con Daniel? Vamos a seguir leyendo Daniel capítulo 6. En el versículo 9, vamos a continuar en el versículo 9, dice: firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Esto es para refrescar un poquito, de que tenían que adorar solamente al rey. Entonces el rey firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas que daban de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacer antes. Esto significa que Daniel no empezó a orar, no empezó a conectarse cuando él vio la prueba venir. Daniel vivía conectado desde antes que la prueba viniera. Es por eso que nosotros, cuando estamos en tiempos de paz, tenemos que conectarnos, para que cuando llegue la prueba vamos a poder resistir y vamos a poder permanecer. Versículo 11:
Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. 12. Fueron luego ante el rey y le hablaron el edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es el hijo de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogada. 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente... Hasta el rey sabía cómo Daniel servía. Hasta un rey pagano sabía cómo era que Daniel servía. Dice: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. 17. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey. Si me pueden poner en la pantalla, algo pasó con mi tableta. Y cerró el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Siguiente verso, 18. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. 19. Y el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. 20. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? 21. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios, lo que pastor acaba de mencionar, mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, y no he hecho nada malo. A veces va a llegar la prueba. A veces van a llegar los leones. Y los leones asustan. Si un león da un aullido, asusta, ¿verdad? Mejor verlos de lejos. Pero van a llegar. Va a llegar el tiempo de la tentación y va a llegar el tiempo de la prueba. La trampa, la tentación, la maquina el diablo, no Dios. Dice la Biblia que Dios no tienta a nadie porque Él no puede ser tentado. Pero a veces también Dios permite en nosotros la prueba. Y sabemos eso para 2 cosas: para que su nombre sea glorificado y para que nuestra fe en Él crezca, nuestra confianza en Él crezca, para que el testimonio a las naciones pueda ser vista. Pero Daniel permaneció. Los leones a lo mejor lo asustaron físicamente, pero no asustaron su interior, no asustaron a su espíritu, no asustaron su fe.
A lo mejor cuando viene la prueba, a lo mejor económica, a lo mejor de salud, o a lo mejor una situación familiar, cualquier prueba que venga a tu vida, a lo mejor te va a asustar a ti físicamente, pero permanece de tal modo que no asuste a tu fe, que no asuste a tu espíritu, sino que tu fe y tu espíritu permanezcan conectadas. A veces la fe es necesaria en nuestra vida. Dios pudo librar a Daniel del foso de los leones. Cuando fue echado, Dios es todopoderoso. Él pudo haber enviado un ángel, como envió en el lago, en el horno de fuego, que había pasado Daniel por un horno de fuego. Entonces envió un ángel. Dios pudo haber enviado a ese mismo ángel, y cuando Daniel fue echado en el foso, pudo haber sido sacado y puesto en libertad. Pero Dios no lo hizo. ¿Por qué razón? Porque si sacaban a Daniel, a lo mejor hubieran dicho los sátrapas: Daniel escapó, mátenlo a espada. Y Daniel posiblemente hubiera muerto. Así que Dios permitió que Daniel estuviera en el foso de los leones. Cuando estamos en la prueba, a veces queremos que Dios actúe muy rápido en nuestra vida, en nuestra situación, y decimos: Dios, sácanos de esto, pero sácame ya. Y Dios dice: no, deja que llegue la mañana. Tienes que pasar la noche con los leones. Y nosotros a veces caemos en desesperación y decimos: ¿por qué Dios no me contesta? Y apenas le oraste ayer. A veces es necesario que pasemos un tiempo en la prueba para propósitos grandes que Dios tiene que enseñarnos en la prueba. Si tú no estás pasando por prueba, dale gloria a Dios. Pero ora por aquellos que a lo mejor sí están pasando por una prueba, a lo mejor sí están metidos en el foso de los leones. Y si tú estás en esa situación difícil, sea cual sea, el Señor te dice en esta noche: permanece en la prueba, no te desconectes, porque va a llegar la mañana y podrás salir de ella. Pero si te saco ahora, a lo mejor te voy a hacer un mal en sacarte. Solamente permanece. Daniel permaneció, su fe no decayó. Y a lo mejor los leones lo estaban rodeando, y a lo mejor se le erizaba la piel con los aullidos, pero él permaneció. Él no gritó: rey, ¿sabes qué? Renuncio, me voy a inclinar ante ti, sácame. No, él permaneció. Muchas veces, cuando llega la prueba, la sentimos tan pesada que queremos salir corriendo y decir: no, yo no la quiero, no la soporto. ¿Sabes qué? Mejor me voy. Pastor, ¿sabe qué? Mejor renuncio. Aquí está su ministerio. Es difícil, y lo es. Hermano Juan, ya no puedo. Evangelista Saúl, ¿sabes qué? Yo te dije que yo te iba a acompañar, pero es difícil, mejor hay que buscar más gente. Porque cuando llega la prueba, es cuando los que van a resistir, los que van a permanecer, van a permanecer. Y Dios te está llamando a que permanezcas. Permanece en tu llamado. Permanece en lo que Dios te ha dado. No lo sueltes. No renuncies, porque si lo haces es renunciar a tu bendición, es renunciar a lo que Dios tiene preparado para ti. Dios te dice: resiste, resiste, ya viene la mañana. Permanece en lo que ha sido desatado sobre tu vida en esta casa. Permanece en lo que ha sido profetizado sobre tu vida desde este púlpito. Permanece en las promesas que Dios te ha dado. No las sueltes.
Versículo 23 de Daniel 6. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, a causa de Daniel, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios, en mi Dios. Y dio orden el rey que fueran traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía, dice el rey, es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será destruido jamás, y su dominio perdurará hasta el fin. Un rey pagano glorificando a nuestro Dios a causa de un hombre que permaneció. Todas estas gentes, estos sátrapas modernos, legisladores, presidentes, va a llegar el día en que le van a dar la gloria a Dios por causa de la iglesia que está permaneciendo, por causa de la iglesia que no compromete la verdad, por causa de la iglesia que no compromete los valores cristianos. Y vamos a seguir orando para que Dios le toque el corazón a esta gente. Ahora mismo el presidente Trump está ahí en un dilema: cómo hacer para liberar a estos niños o no. También estaba leyendo extraoficialmente, esto no es nada oficial, pero estaba leyendo que el vicepresidente está comentando de abrogar la legalización o la legalidad del aborto en este país. Y eso le da la honra y la gloria a Dios. Cuando los sátrapas, los gobernadores, los reyes empiezan a ver que solamente hay un Dios, quien puede tomar ciertas decisiones, que los gobernadores, que los presidentes, aunque tienen el poder, no tienen la autoridad. Solamente Dios tiene la autoridad. Pero esa autoridad de Dios va a ser palpable, va a ser visible a medida que exista un pueblo, a medida que exista una iglesia que permanezca, que no se deje influir, que no se doblegue ante las ordenanzas físicas y espirituales que el diablo está trayendo. Tenemos que permanecer. Dice el versículo 27: porque Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo, en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Solo Dios nos va a salvar. Si cuando estamos en un problema, en una situación, podemos salir corriendo, podemos renunciar y salir huyendo, pero no tenemos a dónde ir. Jesús les dijo a sus discípulos: si ustedes quieren, pues también váyanse. Y le dijeron: ¿a dónde iremos? Si no tenemos a dónde, ¿para qué nos vamos si no tenemos a dónde ir? Por eso la importancia de permanecer, porque no tenemos a dónde más ir, más que permanecer en las promesas de Dios, porque hay una recompensa para los que permanecen. Versículo 28, y con esto voy a terminar. Y en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo, yo voy a declarar esta palabra sobre mi iglesia. Yo voy a declarar esta palabra sobre mi gente.
yo voy a declarar esta palabra sobre mi familia, sobre la iglesia de Cristo en general. Si usted tiene hijos o familiares que viven con temor por una situación migratoria, los jóvenes de DACA, y tú que me estás viendo, ya sea en vivo o en YouTube, también voy a declarar esta palabra sobre ti. Tú que no has comprometido tu fe, tú que has permanecido agarrado de la vid, tú que has permanecido y que estás permaneciendo a pesar de las tribulaciones, yo voy a declarar esta palabra sobre tu vida. Versículo 28 de Daniel 6. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro de Persa. Yo declaro en esta noche que esta iglesia, este pueblo y la gente que permanezca en la verdad y que no comprometa los valores, va a ocurrir lo que ocurrió con Daniel. Va a ser próspero durante el reinado de Donald Trump y durante el reinado del presidente que siga y del que siga y del que siga. ¿Por qué? Por causa de permanecer y no comprometer la verdad. Daniel fue próspero, no solo durante el reinado que lo quiso oprimir, fue próspero en el siguiente reinado. Y yo declaro esa palabra para esta iglesia, que vamos a ser prósperos no solo durante este periodo de gobierno, sino durante los que vienen, a causa de la permanencia de nuestra fe, a causa de seguir intercediendo, a causa de seguir buscando el rostro de Dios, a causa de seguir buscando las almas allá afuera, a causa de no rendirnos a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, a pesar de la tentación. Estemos de pies. Oh, gracias, Jesús. Como dijimos al principio, si tú no estás pasando ahora por la tentación o la prueba, da gloria a Dios. Pero vamos a orar por nuestro hermano que a lo mejor sí está pasando por una situación. Vamos a interceder por el que sí está batallando. A lo mejor porque el que ha pensado abandonar, por el que ha pensado ya no resistir, por el que ha pensado rendirse. Y si tú estás en esa posición donde en un momento ha pasado por tu mente, o el diablo ha traído una mentira a tu mente, a renunciar, a desistir, a no permanecer, hoy la iglesia se va a unir, nos vamos a unir y vamos a clamar para que Dios desate sobre tu vida un espíritu de permanencia, porque tú eres parte de la familia de Dios y la familia no te va a dejar. Te vamos a levantar en oración, te vamos a apoyar espiritualmente. Levanta tu mano y pide que el Señor te dé fuerza. Pide que el Señor desate sobre ti un espíritu de permanencia y que desate también un espíritu de pertenencia, porque pertenecemos al reino de Dios, sabiendo que hay una recompensa para aquel que permanece. Ya pronto saldrá, en el espíritu saldrá el sol, y vas a ser sacado del foso de los leones y vas a ser prosperado
forma que ni lo has imaginado, ni lo has pensado, por causa de permanecer en tu llamado, por causa de permanecer en tu ministerio, por causa de permanecer en lo que Dios ha puesto en tus manos. Oh Espíritu Santo, en esta hora, Señor, en esta hora cancelamos, Padre, en el nombre de Jesús, cancelamos, Señor, toda ley que sátrapas, que gobernadores de las tinieblas estén maquinando sobre este pueblo. Declaramos que se caen, Señor. Toda trampa del enemigo para oprimir a tu pueblo hoy se derrumba. Hoy cancelamos, Señor, y tomamos la posición de autoridad y de poder que tú nos has dado. La posición de autoridad y poder que recibimos 10 días en el aposento alto. La autoridad que recibimos cada martes intercediendo, cada viernes y domingo siendo ministrados. Tomamos esa autoridad, nos mantenemos, permanecemos en esa posición de superioridad que tú nos has dado. No porque seamos buenos, no porque seamos perfectos, sino por tu misericordia, porque tú has prometido que nos has hecho morar en lugares celestiales. Tú nos has puesto en lugares altos. Oh Señor, en esta hora yo oro por mi iglesia, por aquellos que están pasando por una prueba, por una dificultad, que tú les des un espíritu resistente para que llegue el día pronto, que tú aceleres los tiempos de esta prueba, que tú aceleres los tiempos de esta lucha y que llegue pronto la mañana, que sea donde serán sacados, donde serán levantados, donde serán prosperados y donde tu nombre será glorificado. Y las naciones van a saber que el Dios de Daniel es nuestro Dios, que el Dios de Daniel, ese mismo Dios, es mi Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, declaro fortaleza sobre tu pueblo, fortaleza espiritual, que no desmaye su fe, que su fe no sea quebrantada en el nombre de Jesús, porque hay un galardón reservado para el que permanece. Ayúdanos a permanecer en ti, no nos sueltes de tu mano, en el nombre de Jesús. No vamos a decaer de la posición donde tú ya nos has puesto, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, bendigo a este pueblo, declaro que son prosperados física y espiritualmente. En el nombre de Jesús, te damos gloria y te damos honra. Si tú lo crees, dale un aplauso al Señor en esta noche. Aleluya, aleluya. Oh, gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre. Para concluir, el Señor te reta que no menosprecies todo lo que ha sido puesto en tus manos. Lo que te ha sido profetizado, no lo sueltes, permanece en esa promesa. Permanece, no la pierdas, porque vas a ver tu recompensa. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias por su paciencia, gracias por estar esta noche. Y ahora vamos a despedirnos. Dale un aplauso al Señor. Vamos a despedirnos con la paz y la bendición del Señor, y sabiendo en nuestro corazón, en nuestro espíritu, que tenemos un sentido de pertenencia y de permanencia en el reino de Dios. Amén. Y antes de despedirnos, vamos a orar, vamos a declarar bendición. Pastor ahora mismo, dijimos al principio, está en el salón con los jóvenes, pero estamos invitados nuevamente para venir el domingo otra vez a llenarnos, a renovar
renovar nuestras fuerzas con una expectativa de lo que Dios va a traer para nosotros. Amén. Levante su mano y vamos a despedirnos en oración. Señor y Padre que estás en el cielo, gracias te damos una vez más por tu palabra, porque tú eres fiel, porque tú eres justo, porque has traído esta palabra, Señor, y has bendecido nuestros corazones, y has inyectado, Señor, ese espíritu en nosotros, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias Espíritu Santo por tu presencia. Y ahora nos despedimos, Padre, de este servicio, nos despedimos de este lugar, pero no de tu presencia, que tu presencia nos acompañe, cada quien a su destino, a su casa, a su hogar. Llévanos con tu paz, llévanos con tu bendición, que las puertas del cielo se abran, Señor, y que derrames bendición sobre este pueblo hasta que sobre y abunde. Prospéranos, multiplícanos, líbranos, bendícenos. Yo bendigo a tu